Bienvenidos al podcast oficial de Cuidarte en Casa, el arte de cuidar. En este podcast exploramos el bienestar, la salud y testimonios de vida que inspiran transformaciones. Te recomendamos por favor ponerte audífonos para una mejor experiencia. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de El arte de cuidar, el podcast oficial de Cuidarte en Casa. En este segundo capítulo, que es un poquito diferente al primero, por si no han escuchado el primero, los invitamos a oírlo. Aquí trataremos un tema demasiado interesante que tiene que ver justamente con la salud pública, aunque para muchos sea curioso. Para nuestra institución es imprescindible que todos y todas obtengan un acceso a la salud de forma integral y equitativa, sin condiciones de raza, clase, edad, sexo o género. Y precisamente el tema de la sexualidad y de la identidad de género son temas que están en constante evolución y también en constante discusión. Pero ¿qué tiene que ver la identidad sexual y de género en la salud pública colombiana? Para responder a estas inquietudes y conversar sobre este tema, el día de hoy nos acompañan en este capítulo nuestro analista PQRS Daniel Díaz, abogado en formación con mucho conocimiento en la legislación colombiana articulada con temas sanitarios. Hola a todos y todas, mi nombre es Daniel Díaz, analista de PQRS de Cuidarte en Casa. Hoy estoy invitado a este podcast para hablar sobre estos importantes temas. Muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación, y de igual manera contamos con la voz de Maritza Urrego, psicóloga y docente con gran experticia en temas de género. Hola, mi nombre es Maritza Urrego, soy psicóloga, soy docente actualmente en la Universidad Cooperativa de Colombia, soy magíster en psicología y una de las propuestas de trabajo que vengo desarrollando con estudiantes de la universidad desde el semillero y desde propuestas de trabajo con la comunidad es el tema de prevención de violencias. Dentro de este tema, una de las grandes dificultades que tenemos, a nivel nacional es el tema de las violencias basadas en género. Y esto tiene todo que ver precisamente con el tema de identidad sexual, las concepciones sociales que tenemos en torno a las ideas de género, los roles, ¿sí? Y ese es el tema que hoy estaremos trabajando. Sabemos que en nuestro país estos temas han avanzado bastante, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, gracias a la lucha de los colectivos y de la población LGTBIQ+. Sin embargo, para nadie es un secreto que persiste la existencia de barreras, prejuicios y demás. Todo esto se desglosa de muchas causas, y una de las causas más grandes es la ignorancia. Por lo tanto, quisiera pedirles el favor de que en este podcast, desde sus conocimientos, nos aclaren cuál es la diferencia entre esos dos conceptos tan distintos, pero que mucha gente los ve como sinónimos: los conceptos de el género y el sexo. ¿Qué es género y qué es sexo? Bueno, hace poco el superintendente de salud le hicieron esta misma pregunta en una entrevista para Caracol TV y no pudo responderla porque es un tema bastante complejo y a veces ni siquiera la Superintendencia de Salud de Colombia puede responder el amplio tema que es esto, pero yo podría definir el género como un concepto social y cultural que se refiere a los comportamientos o a los roles, refiriéndose a lo masculino y a lo femenino, o fuera de este binarismo, lo no binario. Y es diferente al sexo, que sería la categoría biológica de una persona, si es hembra, macho o hermafrodita. Cuando nosotros estamos hablando de sexo, estamos haciendo referencia, a la parte biológica, es decir, a lo que se constituye nuestros órganos sexuales. En el caso del hombre estaríamos hablando del pene, en el caso de la mujer estaríamos hablando de todo el aparato reproductor femenino. Casi siempre hablamos simplemente en términos de vagina, ¿cierto? Entonces siempre decimos los hombres son los que tienen pene, las mujeres son las que tienen vagina. Pero lo que me identifica o me permite a mí identificarme dentro del tema de lo femenino, identificarme como mujer, no es solamente el hecho de tener una vagina,
¿sí? Así como la masculinidad no es solamente tener un pene. Cuando nosotros estamos hablando de género, estamos hablando de elementos sociales, culturales, es decir, cómo percibo yo esa idea de lo femenino o de lo masculino, lo que significa, los roles que asignamos. Y ahí hay unos elementos importantes que son todo lo que tiene que ver con la cultura, con lo social. Bueno, ya sabiendo la diferencia de estos conceptos tan distintos, pero que al mismo tiempo van tan de la mano, yo creo que ya podemos comenzar a entrar en materia. Desde Cuidarte en Casa comprendemos que estos temas hay que tratarlos con mucho respeto. Por lo tanto, les pedimos a todos los oyentes que nos escuchen con la mente abierta y que siempre existe la oportunidad de saber y de conocer nuevas perspectivas y nuevas maneras de pensar. Estos tópicos que para algunos pueden generar cierta incomodidad, ahora es donde más se deben de poner sobre la mesa. Sin más preámbulos, quisiera preguntarles a ambos qué tienen que ver estos temas y por qué se ligan directamente con la salud pública, que es básicamente de lo que hoy vamos a venir a hablar, de la importancia de reconocer las identidades de género y sexuales diversas en el campo de la salud. Bueno, hablar de género y de sexualidad en el contexto de la salud pública es bastante importante y crucial porque esto está influenciado directamente al acceso a la salud y a la calidad de atención médica que tenga una persona. Eso también tiene que ver con el derecho que tiene la persona a la libertad y a la garantía de recibir sus derechos, así como lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 13 de la no discriminación. Por ejemplo, en el caso de Colombia y cuando estamos hablando también de género, es de suma importancia el tema de las personas con diversidad, con identidad diversa, que viven todavía cierta discriminación y cierto estigma en el momento de su atención médica o su atención en salud. Hay un tema vital en medio de todo esto y es el bienestar. Y si nosotros nos pensamos en términos de salud mental, en términos del bienestar emocional, pues el sentirse bien consigo mismo, con su sexualidad, la forma como se define, pues es un elemento fundamental para todos los seres humanos. Eso por una parte. Ahora, si nos estamos pensando también desde una parte médica, pues tenemos que entrar a entender que en el caso, por ejemplo, de las identidades diversas, hablémonos en tema trans. ¿Sí? Entonces, casos que podríamos encontrar. Alguien cuyo sexo aparece masculino porque tiene un pene, pero realmente no se identifica dentro de lo masculino, sino dentro de lo femenino. En ocasiones anteriores estuve preguntándole a profesionales de la salud cómo abordarían a una persona transexual o transgénero que llegue a su consultorio o que vayan a recibir algún tipo de atención médica. Respecto a lo que tú dices, que su documento no refleje lo que la persona es. Y esas personas me decían que puede llegar a ser bastante complejo por el tema de que biológicamente un hombre tiene ciertas características y una mujer tiene ciertas características. Entonces, en el caso de que vayan a atender a una persona trans, puede haber cierto tipo de errores en el diagnóstico o en la práctica de algún tratamiento que le vayan a realizar a esta persona. La legislación colombiana se ha ocupado bastante de esto. El 27 de octubre del 2024, el Ministerio de Justicia expidió una modificación a una resolución que es la que regula el componente de género en los documentos de identidad. Entonces se dio aval a que en los documentos de identidad se pudiera agregar la T para la población transexual, travesti, transgénero y también la NB para la población no binaria. Respecto a eso, siento que aunque el sistema de salud y las leyes en general estén haciendo bastante transversal la identidad de género, hay todavía o existe todavía falta de capacitación para los profesionales de salud a abordar este tipo de pacientes. Igual, lo que podemos identificar, por ejemplo, es cómo cuando tu apariencia, tu forma de expresión y todo, da cuenta, por ejemplo, de que tienes frente a ti a una mujer, ¿sí? Una persona que se identifica dentro de lo femenino, y ese otro la ve, inmediatamente mira la cédula y le dice, pero es que usted es Carlos, ¿sí? Entonces,
¿Cuál es el lugar que le estamos dando? Es una postura, digamos, de desconocer al otro. En la medida en que yo desconozco al otro, pues hay todo un tema de agresividad y toda una predisposición, obviamente, entonces de que estos usuarios prefieran evitar los servicios de salud, que expongan sus condiciones de salud precisamente porque el asistir a una entidad de salud es pasar por unas condiciones de vulneración. Tal cual como lo dicen nuestros dos invitados, el analista Daniel y la psicóloga Maritza, la salud se entrelaza con todos, todas y todes, porque es un derecho humano que no se le puede negar a absolutamente nadie. Este derecho humano está materializado básicamente en el libro, en la Constitución, en las actas de derechos humanos, está ahí, pero a la hora de la práctica digamos que tiende a tambalearse un poco, porque aún existen barreras para ciertas poblaciones. Y justamente quería preguntarles, ¿cuáles creen que son las principales barreras que enfrentan las personas con diversidad de género y diversidad sexual en el acceso a la salud? Bueno, es importante resaltar lo que dices porque aunque se normaliza actualmente este tipo de brechas en la atención médica de una persona trans o no binaria, es cierto que desde Colombia han habido bastantes avances en la forma legal, han habido resoluciones acerca del derecho a la salud y el reconocimiento de identidad que tienen estas personas, esta población. Siento que la barrera más que legal es cultural, social y de adherencia a la norma, porque aunque también la Superintendencia de Salud de Colombia emite también resoluciones respecto a este tema o normativas para que estas personas tengan un acceso equitativo a la salud. Hay poca adherencia en el sistema de salud, en las entidades promotoras de salud, en las instituciones prestadoras del servicio de salud. Precisamente los ejemplos que comentaba hace un momento pues dan cuenta de las dificultades, digamos, desde las entidades, desde los funcionarios, cuando no hay, digamos, una claridad, una formación, una sensibilización frente a estas situaciones, es complicado porque no se sabe cómo referirse al otro. Entonces realmente lo que hay que evitar es vulnerar, ¿sí? Es decir, cada vez que tú vas por un servicio de salud es, bueno, necesitas algo y soy un paciente, necesito ser atendido, debo ser respetado, y en la medida en que yo no percibo respeto por parte del otro, pues eso genera barreras. Actualmente en Colombia hay muchos estigmas respecto a la atención de la población diversa. Con esto me refiero a la población LGBTIQ+. Siento que por experiencia también de un amigo, hace poco fue a una consulta médica, pues él le solicitó al médico su control para exámenes de ETS y ITS, y el médico lo que hizo fue juzgarlo y decirle como, bueno, pero a usted no le dan preservativos, pero lo hizo de una manera bastante despectiva. Esto lo traumó un poquito, y bueno, cuando él me contaba esto, yo le decía como, bueno, si una persona como tú, que eres un hombre cisgénero, sufre este tipo de discriminación o este tipo de estigma respecto a su sexualidad únicamente por pedir unos exámenes de control para sus ITS que son totalmente normales, ¿cómo será una persona trans o una persona no binaria? Que incluso dentro de una resolución que ahorita se las comento, el Ministerio de Protección Social buscaba la despatologización de esa población no binaria. Imagínense, o bueno, yo me imaginaba este tipo de situaciones con una persona así, con una persona no binaria y una persona trans, y me doy cuenta que aunque se ha avanzado, normalmente se tiene estigmatizado que las personas trans o las personas no binarias, por tener una identidad de género diferente, esto lo mezclan también con su orientación sexual y por ende lo relacionan también con un tema de promiscuidad y de una lo ligan a enfermedades de transmisión sexual. Entonces siempre hay como un estigma. Entonces ahí es donde vemos esos vacíos y esos errores de qué está haciendo entonces el sistema de salud o cómo se está actualizando la práctica en los procesos de salud para diagnosticar a estos pacientes. Es una pregunta que yo mismo también me hago, ya que en muchas ocasiones la financiación de su transición lo hacen de manera particular, y esto también, por ende, el médico está también imposibilitado a una historia clínica donde se vea cuál fue el procedimiento que le hicieron al paciente si el paciente no la lleva. Entonces esa brecha tan grande que existe
en el que una persona tenga que hacer su transición de una manera particular y cuando esté en su atención médica por su EPS no la logren atender o no le logren dar una información veraz porque desconocen esa historia clínica. Teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado aquí, podemos llegar a un punto en común, y es que es de suma importancia la formación continua de los profesionales de la salud, promovida justamente desde las instituciones que prestan este servicio. Por eso quisiera preguntarle a la psicóloga Maritza, que también, como lo mencioné anteriormente, es docente, ¿qué medidas o qué estrategias de formación efectiva se pueden crear o se pueden empezar a implementar para empezar a contrarrestar esta problemática? Bueno, yo volvería a retomarte el elemento básico conceptual que me permita diferenciar sexo, género, orientación sexual, identidad sexual, poder entender que hay diferentes formas de pensarse, de sentirse, de expresar la sexualidad, retomar todo el tema de lo que significa, que es, digamos, de base los derechos humanos. Pienso que hay un ejercicio de base y es un poco que tenemos cantidades de mitos, entonces esa parte cultural de creencias también hace parte de los aspectos de reflexión que debe generarse, no solamente con el personal de salud, sino en diferentes ámbitos, porque son los, digamos, que le dan el sustento a todas estas barreras. Aquello que es diferente, aquello que es diverso, pues nos genera miedo, nos genera resistencia. Entonces es un poco como a pensarnos, a reflexionar frente a lo que decimos antes de decirlo. Pienso que es un ejercicio muy de tipo personal, es decir, no lo vamos a romper las barreras solamente desde lo académico, es decir, recitando conceptos, sino revisando e invitando a las personas a que se piensen realmente desde esas creencias que han tenido, hasta qué punto han generado cantidades de ideas erróneas. Precisamente, ya que tocamos el tema de la formación continua en el personal de la salud, no está de más aclarar que desde Cuidarte en Casa estamos extremadamente comprometidos con esos procesos de capacitaciones constantes a nuestros profesionales y colaboradores sobre humanización, sobre la atención desde el respeto, desde la empatía. Ya que habla sobre este tema, nuestra IPS es bastante inclusiva respecto a todas las identidades de género que se tienen, incluso lo he notado que es una de las pocas IPS o únicas IPS que, por ejemplo, en el mes del orgullo, que pues como todos lo sabemos es en junio y julio, hace publicidad y también reconoce la existencia de la lucha que hay de parte de toda esta población LGBTQ+. Para finalizar este espacio, me gustaría que ambos, desde sus campos de conocimiento, desde sus áreas, nos dejaran un mensaje sobre este tema. Daniel, desde su conocimiento en la legislación, en el derecho, y la psicóloga Maritza, desde su profesión en la psicología, en la docencia y su experticia en las violencias basadas en género. Me gustaría que dejaran un mensaje para nuestros oyentes, para que lo tengan presente y para que podamos concluir este capítulo de la mejor manera. En el ejercicio del derecho es importante garantizar que todas las comunidades diversas sean reconocidas y sean protegidas bajo el marco de los derechos humanos, y que toda persona, sin importar su género, sea respetada. Toda persona, sin importar su identidad de género, su orientación sexual, tiene derecho a la dignidad humana, a la igualdad y a no ser discriminada, que es bastante importante eliminar la invisibilización y la exclusión de todas esas comunidades, no solo porque vulnera los derechos fundamentales, sino también porque perpetúa las desigualdades. Todos deberíamos tratar, los profesionales de la salud y las personas, nuestra audiencia en general, deberían tratar a las personas como les gustaría ser tratadas. Yo pienso que el mensaje
para tanto profesionales como pacientes y para todos nosotros es, hay que preguntar, hay que informarnos, hay que formarnos. Pero indagar no es pegarnos solamente de las redes sociales, mirar los TikTok, averigüemos, informémonos, pero miremos también de qué páginas nos estamos informando, ¿sí? Porque si no terminamos a veces siguiendo corrientes de cosas, de noticias que en vez de informar, desinforman. Entonces sí, pienso que todos, todas, todes tenemos corresponsabilidad en esto. Y esto es lo que nos permitiría realmente aportar a construir un mejor país, una mejor sociedad. Totalmente de acuerdo con ambos. Cuidarte en casa le apuesta a este tipo de espacios y escenarios de conversación para poner sobre la mesa, o en este caso sobre el micrófono, estos temas que tal vez en algún momento fueron marginados. Muchísimas gracias por su presencia, por aceptar la invitación a este podcast. Gracias a ti, Ana, y gracias a Cuidarte en Casa también por la invitación y por visibilizar y darle un espacio a todos estos temas y a estas comunidades, porque aquí están, sí existen y tenemos que visibilizar estos temas. Y muchísimas gracias también a todos los oyentes que se quedaron hasta el final. Este ha sido el segundo capítulo de El Arte de Cuidar, el podcast oficial de nuestra IPS Cuidarte en Casa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @cuidarteencasaIPS. No olviden tampoco compartirlo a las personas que ustedes crean que necesiten un espacio como este, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego. El arte y el bienestar de tu familia, ven a cuidarte. Hay compromiso para brindarte, ven a cuidarte.